vamos a saludar, bien digo, a Cintia Piccolo, que es licenciada en Ciencias Meteorológicas, justamente para tener un panorama, por así decirlo, de este frío polar, este frío importante que estamos teniendo este invierno en la ciudad. Cintia, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. No, buenos días a ustedes. Bueno, ¿estamos viviendo un invierno quizás más crudo o más intenso a comparación de años anteriores? Vamos a ver, lo más intenso es que nosotros acá en la ciudad de Bahía Blanca hemos tenido olas de calor y de frío. Y la de frío en particular, esta no es una de las más importantes. Tuvimos en julios también de otros años temperaturas de -11. Pero ¿cuál es la diferencia con respecto a otras? Es la longitud. A ver, tenemos casi 2 semanas, ¿no es cierto? Porque todavía toda esta próxima semana que comenzamos hoy en lunes también va a ser frío. Entonces, ¿qué pasa? La duración del evento es lo que nos está afectando, porque las otras que fueron mucho más intensas por las temperaturas mínimas que nosotros tuvimos acá en la ciudad de Bahía Blanca, pero eran cortas, no duraron más de 5 días, 6 días, y acá no, entonces es mucho más difícil el salir a trabajar, y además, recién escuché las temperaturas que ustedes anunciaron, pero estoy segura que es cerca del centro de la ciudad, porque entre el centro de la ciudad y la periferia hay cerca de 3 a 4 grados de diferencia. Entonces, cuando estamos en invierno y tenemos olas de frío, qué bueno es vivir en el centro. Ahora, cuando estamos en el verano y hace calor, qué feo que es vivir en el centro porque tenemos más temperatura que el habitual. Pero bueno, eso tenemos que estar acostumbrados. Sí, los dos extremos, ¿no? Tanto en cuanto al clima y en el lugar de la ciudad donde uno viva, ¿no? Exactamente. Y en general, por eso, depende de la época del año. Es bueno en el verano vivir lejos del centro, ¿no es cierto? Pero bueno, es por el efecto del estuario de Bahía Blanca, que es muy importante y a veces no lo notamos, pero bueno, como te comenté antes, si miramos el mapa de alertas, que hay que mirarlo, ¿no? Y no asustarse por los colores, simplemente saber qué significan. Si es verde no hay ningún problema para la salud, si es amarillo nos alerta, nos informa sobre cosas y puede ser peligroso sí para gente o grupos que tienen problemas de salud o las personas mayores o a veces los niños, pero amarillo realmente solamente estar informado de lo que puede pasar. Ya alerta naranja hay que cuidarse un poco más. ¿Alerta naranja es en cuanto al frío lo más delicado, lo más complicado que puede haber? Creo que el rojo es. El rojo, ese sí, literalmente hay que, en el caso de olas de frío, tratar de no movilizarse más fuera de la casa, o sea, tener muchísimo cuidado. Y alerta naranja también. Alerta naranja, sobre todo para la gente mayor o sea, no se puede impedir el trabajo, ¿no es cierto? La gente tiene que salir a trabajar y todo, pero cuidarse. ¿Y es común que Bahía pueda tener una alerta rojo o no llegamos a esos niveles, a esos extremos? No creo en cuanto a la temperatura, no creo, porque la influencia del mar que tenemos justamente en nuestro límite es realmente buenísimo. Si ustedes se fijan, como dije recién, el mapa de alertas, van a ver que toda la zona de La Pampa, sur de San Luis, etcétera, que el clima es más continental. Entonces, si bien la hora de frío está afectando, la verdad que a la mayoría de la República Argentina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo es? ¿Por qué el centro de la provincia está más rojo? Bueno, o naranja, porque el clima es más continental, entonces las diferencias de temperatura son mayores en clima continental. Nosotros, como tenemos el efecto del estuario de Bahía Blanca, de la cercanía del mar, el viento, que sabemos que hay una interacción entre el mar y la atmósfera, en alguna medida nos está beneficiando. Y también la humedad puede hacer de que el frío no se sienta tanto, es decir, si tenemos una humedad elevada durante el invierno, quizás eso amortigua un poco, por así decirlo. No necesariamente. No necesariamente. Es más, fíjense que los mayores accidentes que habrán escuchado ahora en los medios de comunicación, si ustedes se fijan, es cuando tenemos mucha humedad y agua y se forma hielo y hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que lo que más hay que tener, no hay que tener miedo, pero hay que ver dónde uno transita, sobre todo cuando está en bicicletas, en motonetas, etcétera, que se pueden producir problemas. Pero no hay que asustarse, simplemente conocer y tener más cuidado. Sí, bueno, de hecho, la semana pasada una cantidad de accidentes producto de la escarcha, sabemos que
cuesta la movilización, hay que tomar muchos recaudos, no solamente en eso, sino también, bueno, lógicamente en abrigarse y tratar de combatir el frío de la mejor forma que se pueda, ¿no? Y también los que están, los tomadores de decisión, como yo llamo a la gente que tiene el poder de, digamos, de movilizar los servicios, cuando sabemos que esto va a pasar, yo vi que ya estuvieron poniendo sal, que eso está muy bueno, poner sal en lugares donde sabemos que hay agua, ¿sí? Porque eso es el único cuidado, que eso creo que tiene que ver con los que están manejando la ciudad, sabiendo que durante tanto tiempo, justamente 2 semanas, es mucho, ¿sí? Con estas temperaturas tan bajas. Entonces me parece muy bien cuando hoy escuché que estaban poniendo sal en aquellos lugares para proteger a la población. Y te hago las dos últimas, Cintia. La primera, así como en el verano Bahía suele estar entre las ciudades más calurosas del país, ¿esto en el invierno también pasa o Bahía está lejos de esos niveles? No, estamos lejos de esos niveles. Lo que tenemos que esperar, que es, creo que me habrás escuchado varias veces decirlo, es que estamos en una variabilidad climática muy importante. Los mismos eventos que suceden en el verano, primavera, otoño, meteorológicos y demás, van a seguir estando, pero mucho más intensos, y ahora, esta es una prueba, por ejemplo, de esta ola polar, van a tener más duración. Por lo tanto, bueno, hay que empezar a prepararse, ¿sí? Hay que adaptarse a estos cambios que sin ninguna duda van a venir. Y la última, ¿qué esperás para los próximos días, las próximas semanas? Esto que mencionás, una continuidad del invierno que puede llegar a durar un poco más a comparación de años anteriores. No necesariamente, no necesariamente. O sea, primero, bueno, no soy pronosticadora, empecemos por ahí, ¿no? Pero lo que sí veo con respecto a la variabilidad del clima en este momento es que yo creo que el invierno va a seguir totalmente normal con lo que te acabo de decir previamente, y a lo mejor lo que sí observamos, pero lo estamos estudiando como para aseverarlo directamente, es que hay como una especie de corrimiento en las estaciones. Podemos llegar a tener alguna primavera temprana, lo que no indica inclusive, o sea, a raíz de la variabilidad climática, que a lo mejor en el propio invierno podamos tener un periodo relativamente más cálido, ¿sí? O sea, no es que, Bahía Blanca va a cambiar totalmente su clima y lo que estamos acostumbrados. No. Estamos teniendo mayor duración de los eventos que naturalmente pasan en Bahía Blanca. Tal vez lo feo hubiera sido, o si nos hubiera pasado, espero que no, o sea, menos 12, 11 grados o 10 grados que hemos tenido de temperaturas mínimas durante más de una semana, 2 semanas, etcétera. Porque cuando pasó eso, que yo lo estudié, mucha gente mayor falleció. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor seguían haciendo las mismas tareas que estaban habituados, pero con 11 grados o 10 grados de mínima, lo ideal hubiera sido que hubieran estado en un determinado lugar. Es lo único, porque eso lo estudiamos con médicos, obviamente, cuando vimos un evento tan importante que pasó en el año 88, que pasó y, bueno, lamentablemente lo que ocurrió es que hubo más muertes. Y todo lo último, ahora sí que se me ocurrió recién, el factor viento, que sabemos que es muy molesto realmente. ¿Se espera un invierno ventoso? Y lo que estamos observando que ha aumentado, sí, el viento. Si ustedes observaron, habitualmente decíamos, bueno, Bahía Blanca en la primavera tengan cuidado porque es viento. Y ahora estamos observando que tuvimos un otoño bastante con vientos muy importantes y puede pasar. O sea, el viento, la verdad, lo tenemos que estudiar un poco a largo plazo y les cuento por qué. Porque estamos observando que está variando mucho. ¿Ustedes se acuerdan cuando no tuvimos en Montehermoso, en Pehuenco, etcétera, no tuvimos aguas vivas? ¿Por qué se produjo? Se produjo porque justamente el viento norte, que siempre estuvo, pero no era tan importante, no fue tan fuerte, y entonces pudimos disfrutar 3 o 4 años nada más, ¿no es cierto?, sin aguas vivas, porque ahora sí, o medusas, dicho más correctamente. Sin embargo, el último año sí tuvimos medusas, etcétera. ¿Por qué? Porque se incrementó el viento. Entonces, lo que nosotros tenemos que esperar y estar atentos justamente a esa variabilidad que es natural, interanual, ¿sí? Y creo que en este momento, bueno, estamos teniendo un poco más de viento. Bien, gracias por atendernos y bueno, no queda otra que cuidarse, abrigarse y estar atento a estas alertas, ¿no?, de las que hablábamos anteriormente. Tal cual. Si la gente hace eso, creo que va a haber menor posibilidad de accidentes, sin ninguna duda. Gracias por recibirnos y bueno, a disposición. Gracias a usted.